Muy bien, vamos a continuar en este caso con la función cuadrática. En la clase anterior estábamos trabajando acerca, en este caso, de la proporcionalidad, de cómo a partir de la proporcionalidad nosotros podríamos demostrar la proporcionalidad que habría en este caso, en variables independientes y variables dependientes elevadas al cuadrado. Entonces hoy vamos a trabajar con las funciones, ya directamente con las gráficas de las funciones cuadráticas. Pero antes de iniciar vamos a definir qué es una función. Entonces se llama función a toda relación que cumple con la condición que a cada valor del dominio le corresponde un solo valor del recorrido. Pero ¿qué dominio y qué recorrido? El dominio son los valores de x y el recorrido son los valores de y. Ya le voy a explicar más adelante sobre esto. Pero en este caso tenemos lo siguiente. Entonces tenemos en este caso dos ejemplos. Tenemos en este caso una función. Tenemos la gráfica que corresponde a una función. Entonces vamos a identificar si es una función o no es una función según la información que nos acaban de decir. Entonces vemos nosotros que tenemos un punto en X, que es el dominio. Es un punto en X y vamos a tener un punto en Y asociado a ese punto X. También tenemos ese mismo punto en X. Tenemos que también tiene asociado otro punto en Y, solo que es negativo. O sea que tiene dos imágenes. Una negativa, en este caso una negativa, y tiene una positiva. Por lo que quiere decir que no es una función. ¿Por qué? Porque nos decía que a cada valor de X solo le corresponde un valor de Y. Si solo le corresponde un valor de Y, es una función. Y en este caso, a este valor de X les corresponden dos, uno positivo y uno negativo. Entonces no es una función. Muy bien, vamos a ver este otro ejemplo, que son las gráficas con las que vamos a trabajar nosotros. Entonces vemos nosotros que aquí tenemos un valor de X. Y a este valor de X le corresponde un valor de Y. ¿Vemos? Entonces no le corresponde más de un valor en Y, solo uno nada más. Entonces vemos nosotros acá que este es otro valor de X, es negativo. Le corresponde un valor de Y. Si ustedes se fijan, sí cumple que es una función, porque a cada valor de X le corresponde nada más un valor en Y. A cada valor de X solo le corresponde un valor en Y, que es el mismo valor en Y, es diferente, pero son valores de X diferentes. Entonces eso quiere decir que es una función. Entonces primero tenemos que identificar, en este caso nos indicaba conocer qué es una función o cuándo es una función o cuándo no es una función. Vemos nosotros acá, hoy vamos a trabajar con la función cuadrática de la forma y es igual a x cuadrado primero. Entonces para encontrar las características de la función y es igual a x cuadrado buscaremos varios pares ordenados. Primero vamos a construir la función, vamos a construir la gráfica primero con sus pares ordenados para ubicarlos en el plano y obtener la gráfica de dicha función. A x le podemos dar cualquier valor real. En este ejemplo o en los ejemplos que vienen le vamos a dar valores de entre -4 hasta 4, pero puede ser cualquier valor real, así nos está diciendo. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera, del ejemplo 1, tenemos la función y es igual a x cuadrado con a es igual a 1. Entonces, aquí hay un valor de a, aquí tenemos a, pero vemos nosotros no tiene ningún valor, entonces es 1. Entonces vamos a trabajar primero cuando a es igual a 1. Entonces que se reduce a y es igual a x cuadrado o 1x cuadrado. Entonces vamos a graficar la función. Por ejemplo, tenemos y es igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que decía? Vamos a asignarle valores a x. Vemos nosotros que tenemos una función, fíjese bien, tenemos una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente es la de y porque depende del valor que nosotros le demos a x. Depende del valor que nosotros le demos a x. Y la variable independiente, por lo tanto, es x, que es la que puede tomar cualquier valor, pero y va a depender de los valores que nosotros le asignemos a x. Entonces vamos a construir una tabla. Muy bien, f de x es lo mismo que y, solo que se representa como función de x, es decir, una función, eh, está representada esta función en, valga la redundancia, en función de x. Entonces le vamos a dar los valores que nos sugerían.
tenemos el plano cartesiano, que es donde vamos a construir la gráfica. Tenemos los valores de menos 4, pero cuando x vale menos 4, ¿cuánto vale y? Es decir, en lugar de la x al cuadrado vamos a colocar el menos 4 elevado al cuadrado. Es decir, vamos a obtener el valor numérico de la expresión. Es decir, menos 4 al cuadrado. Sabemos que todo número elevado al cuadrado, todo número negativo elevado a una potencia par se vuelve positiva. Es 16. Cuando x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Entonces, menos 3 al cuadrado es 9. Y vamos ubicando el punto. Fíjese bien, a la vez que vamos obteniendo el punto tenemos menos 3,9, es decir, menos 3 acá con 9. Ubicamos el primer punto. Este punto no lo ubicamos porque es un punto muy grande, no estaba aquí en el plano. Entonces cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? Es como que tuviéramos acá menos 2 al cuadrado, sería 4 positivo y ubicamos el punto. Entonces tenemos menos 2, si ustedes se fijan, con 4. Ahora cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 1 al cuadrado es 1. Entonces tenemos el punto menos 1,1. Vamos viendo los x negativos, ¿verdad? Por eso estamos de este lado. Y cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 0 al cuadrado, pues es 0, ¿verdad? Entonces tenemos el punto acá en el centro, ¿vale? En el 0,0, el centro del plano. Ahora cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Es 1 también, porque 1 al cuadrado es 1, entonces tenemos el punto 1,1. Ahora cuando x vale 2, entonces 2 al cuadrado es 4, es decir, tenemos el punto 2,4, que es el que vamos a colocar acá, 2,4. Y cuando x tiene el valor de 3, ¿cuánto vale y? Es 9 porque 3 al cuadrado es 9. Y pues también tenemos el punto acá, cuando vale 4 es 16, que no está acá. Entonces vemos nosotros que se forma una gráfica. Y es una parábola. A esta gráfica se le llama parábola. Y ya vamos a ver por qué se le llama parábola. Entonces vemos nosotros acá. Y en esta parábola tenemos un dominio R y tenemos un recorrido, o en este caso rango o recorrido. Se le puede llamar dominio R, quiere decir son los valores de X. Dominio son los valores de X. ¿Y por qué R? Porque puede tomar cualquier valor real. Es decir, aquí solo elegimos menos 4 a 4, pero pudo haber sido menos 5, puede haber sido menos 30, cualquier valor. Y recorrido son los valores que toma Y, es decir, de 0 a 9. Pero ya le voy a explicar eso más adelante en la siguiente lámina. Entonces, así nos quedaría la gráfica de esta función. Bien, tenemos la gráfica, pero si nosotros, esta gráfica también la podemos hacer a través de la herramienta GeoGebra, la podemos nosotros encontrar en línea. Entonces, este es un graficador. Entonces, le voy a explicar aquí cómo hacer este tipo de gráficas muy sencilla. Entonces, le venimos acá, es en línea, puede descargar la aplicación o lo podemos hacer a través de un navegador. Entonces, lo vamos acá a calculadora gráfica y nos va a cargar esta ventana en la que nosotros podemos realizar cualquier gráfica. Por ejemplo, ya tenemos el plano y vemos nosotros acá que tenemos en este caso la entrada. Aquí en la entrada colocamos la gráfica que nosotros queremos hacer. O también podemos colocar en este caso los puntos. Por ejemplo, acá podemos utilizar los puntos que yo acabo de encontrar acá a través de estos mismos puntos. Menos 4,16, menos 3,9, esos mismos puntos los puedo colocar. O también a través de estar, voy arrastrando los puntos acá o colocar la entrada directamente. En este caso vamos a colocar una entrada, que en este caso sería y es igual a, en este caso tenemos y igual a x y aquí colocamos al cuadrado y vemos nosotros que ya se nos forma la gráfica aquí, la parábola, y vemos nosotros que si vemos y vamos moviendo acá el plano, vemos que la parábola se va haciendo más ancha, es decir, va creciendo hacia los lados. Entonces, y aquí están todos los puntos que nosotros hemos graficado. Por ejemplo, tenemos el punto, acá tenemos los puntos, por ejemplo, tenemos el 0,0, tenemos el 1,1, tenemos en este caso el 2,4. Podemos ir viendo acá los puntos.
podemos ir configurando también para que aparezca en este caso el nombre del punto, el nombre y el valor del punto, para que nosotros lo podamos viendo aquí, el 2,4, el 0,0, aquí tenemos el 1, el menos 1,1, el menos 2,4 y aquí solo le damos clic, lo configuramos, nos sale aquí la ventana para que aparezca el nombre y el valor del punto. Entonces, esa es una forma de construir una parábola muy sencilla. Bien, en este caso, tenemos una parábola bien sencilla, la graficamos acá con esta herramienta GeoGebra que es muy sencilla de utilizar. Entonces, ¿qué es la que nosotros vamos a utilizar para hacer las gráficas? Muy bien, regresando acá, en este caso, que es lo que nosotros teníamos acá al inicio, vemos nosotros acá algunas características que tiene esta gráfica. Entonces, la primera característica que es una función, ya vimos que para cada valor de x le corresponde un solo valor de y dice acá, su vértice es el punto más bajo, en donde se dividen las dos ramas, el 0,0, que es el que vemos nosotros acá, que es el 0,0. Este punto es el 0,0, ese es el punto más bajo y se le llama vértice. Entonces vemos nosotros acá que la gráfica es una parábola que se abre con sus ramas hacia arriba, es decir, porque A es 1 positivo, pero si fuera negativo, entonces la gráfica se abriera hacia abajo, entonces que es la que vemos acá. Entonces vemos nosotros acá que como A es igual a 1, que es el que tenemos acá, Y es igual a, en este caso, que es igual a 1, por eso es que las ramas se abren hacia abajo. Pero, ¿qué hubiese pasado? Dice, si la gráfica, o tenemos otra entrada, por ejemplo, vemos acá, o quiero agregar yo otra gráfica, uy, aquí tenemos otra entrada, ¿qué pasa si A hubiese sido negativa? La gráfica se hubiese abierto hacia abajo, como es lo que vemos acá. Miremos acá, esta es la que vemos acá, es la y es igual a menos x con a menos 1. La gráfica se abre hacia abajo, entonces los puntos son hacia abajo. Pero en este caso, como es positiva, por eso los puntos se abren perdón, las ramas van hacia arriba, las ramas son hacia arriba. Si es negativa, entonces las ramas se abren hacia abajo. Eso es lo que nos está diciendo las características que vemos aquí, porque A es 1 positivo. Los negativos los vamos a ver más adelante. Entonces se llama parábola porque una rama se compara con la otra rama. El eje Y es el eje de simetría. Entonces vemos por qué se llama parábola. En este caso se llama parábola porque vemos que este eje Y se convierte en un eje de simetría y vemos que es exactamente, la rama esta es exactamente con esta misma rama, que es la que nosotros vemos a este lado. Entonces, esas son los, las características en este caso de la función y es igual a x al cuadrado. Entonces, pero vimos nosotros que era dominio. ¿Verdad? Dominio se llama dominio de la función, en este caso, al conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente, es decir, la variable x, que es la variable independiente. Y y es el valor o los valores que puede tomar la variable y, que es la variable dependiente. ¿Por qué decíamos que era dependiente? Porque dependía de los valores que yo le daba a x, así va a ser los valores de y. Entonces vemos acá que es similar a la gráfica que teníamos. Entonces vemos que las flechas azules señalan, en este caso, al eje X, que en este caso es el dominio, que es el que se marcó aquí de color azul. Ese es el dominio, son los valores que toma la variable independiente, que es X, que puede ser cualquier valor de X. Si ustedes se fijan, yo le di desde menos 4 a 4, que pudo haber sido desde menos 30 a 30, dependiendo. Entonces, por eso se le dice que el dominio son los reales, porque son todos los valores que puede, cualquier valor que puede tomar, en este caso, el valor de x. Por eso son todos los reales, inclusive números decimales o fraccionarios. Entonces vemos que en este caso el recorrido, vemos que las flechas apuntan al eje y, que es el eje de simetría en el ejercicio anterior, ¿verdad? Que es el eje de simetría. Entonces apuntan al eje y, que son los valores que toma la variable dependiente. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, vemos que parte desde cero hasta el infinito positivo.
Por eso es que vemos acá que el dominio recorrido es desde 0 hasta el infinito positivo o los reales positivos, es decir, solo los números positivos. En este caso, para la función y es igual a x al cuadrado. Para la que se abre hacia abajo, que vimos el ejemplo, entonces serían los números o los reales negativos o desde 0 al infinito positivo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de una función y es igual a x al cuadrado con a mayor que 0, es decir, ya no con 1, sino que con a mayor que 0. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6 mayores que 0. Por ejemplo, aquí tenemos y es igual a 2x al cuadrado. Entonces, vemos acá, fíjese bien, lo vamos a construir a partir de la que ya tenemos, que es y es igual a x al cuadrado, que son los valores que teníamos acá. A partir de esta ecuación vamos a construir esta ecuación que es y es igual a 2x al cuadrado, que se nos hace más fácil. Entonces, prácticamente, ¿qué es la diferencia? Que este x al cuadrado, que es el que tenemos acá, lo vamos a multiplicar por 2, ¿verdad? Los x al cuadrado, que son los que tenemos acá, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, en este caso, 16 por 2. Bueno, esa es la gráfica que tenemos acá, es la gráfica anterior, ¿verdad? Que es la gráfica de y es igual a x al cuadrado, que es la que teníamos acá. Entonces la hemos ubicado para que veamos, vamos viendo cómo va cambiando la diferencia. Entonces le decíamos que lo multiplicábamos por 2, tendríamos 32. 9 por 2, 18. En este caso 2 por 4, 8. Y ya podemos ubicar el punto, que en este caso sería menos 2 con 8. Menos 2 con 8. Entonces 1 por 2 sería 2, entonces tenemos el punto menos 1,2, que es el que vemos que acaba de aparecer ahí. Entonces ahora siempre 2 por 0, obviamente siempre 0. Entonces vemos que se ubica nuevamente el punto, es el vértice, porque desde ahí parte la gráfica. Ahora en este caso 1 por 2 nuevamente es 2, que es el que acabamos de ver ahí. Ahora 4 por 2 es 8, que es el que vemos acá, y vemos los otros puntos, que es 9 por 2, 18, y 16 por 2, 32, que no los ubicamos porque no hay mucho alcance acá. Entonces vemos que ya tenemos la otra gráfica. Esa es la gráfica que corresponde a la ecuación y es igual a 2x cuadrado. Muy bien, aquí yo creo que se entiende, ¿verdad? Que es 2, pero si no lo podemos hacer nuevamente todo. Pero es más fácil teniendo en este caso teniendo esta gráfica ya construida o esta tabla construida, a partir de esta construir la otra. Pero igual pudiera haber sido acá menos 4 al cuadrado, que sería 16, y 16 por 2, que sería 32, que es lo mismo. Vemos en este caso cómo va cambiando la gráfica. Entonces, esta misma gráfica la podemos hacer nuevamente en GeoGebra. Vamos a ir viendo acá los cambios. Entonces tenemos y es igual a, en este caso, 2 por x. Aquí tenemos al cuadrado. Y vemos acá la gráfica, que es la que tenemos acá en color celeste. Vemos la gráfica que vamos a ver que tenemos en color celeste. Y vemos la configuración. Yo creo que le podemos cambiar aquí el color a la gráfica. El estilo del trazo no me da el color. No. Para que se vea la diferencia. Quiero ver. Si no lo vamos a dejar así. Por ahora no creo que es este. No, ese es para la cuadrícula. Vamos a ver cómo está. Muy bien. Entonces le dejamos en este caso que es la celeste. Yo creo que se nota la diferencia. Muy bien. Entonces aquí mismo podemos ir construyendo todas las gráficas. Pero regresamos ahora y veamos las características de la segunda gráfica que hemos graficado. Muy bien, vemos que todas las gráficas hasta ahorita pasan por el punto 0,0. Y analizamos. Es una función, sigue siendo una función porque cada valor de x le corresponde a un valor de y. Su vértice sigue siendo el mismo punto 0,0 como lo marqué anteriormente. Y si ustedes se fijan, regresando acá, sigue siendo 0,0. Las dos parten de 0,0. Entonces, vemos,
Su gráfica es una parábola que se abre hacia arriba porque a es mayor que cero. En este caso es mayor que cero. Es un positivo o mayor que uno, porque es 2. Es mayor que uno. Y esta característica 4, que es la que es diferente, que es a medida que va tomando valores mayores, las ramas de la parábola se van cerrando, es decir, se acercan más al eje Y. Ya vamos a ir viendo esto. Y le llamamos parábola de igual forma porque hay simetría. Entonces, ¿qué nos dice la cuarta característica? Que dice de que a medida que la vamos acercando más, o que este valor de X, este valor de A se va haciendo más grande, entonces a medida que se va haciendo más grande, quiere decir que se va acercando más a cero, más en este caso al eje. Es decir, por ejemplo, si aquí introduzco, en este caso, una nueva expresión, acá una nueva entrada, pero si le pongo en este caso 7, 7x al cuadrado, vemos acá 7x al cuadrado, vemos que aquí tenemos la ecuación 7x al cuadrado, que es la verde, vemos que se va acercando más al cero, es decir, entre más grande es el número, más se acerca a cero, más se acerca a cero, perdón, más se acerca al eje Y, que es el que tenemos acá. Entre más grande es el valor que tenemos acá, 7, 2, 7, si coloco 10, se va a acercar más al eje. Esa es la característica. A medida que más grande se hace, más se acerca al eje Y. Muy bien, regresemos nuevamente acá. Y ahora tenemos las gráficas, en este caso las parábolas, cuando el valor de A está entre 0 y 1. Es decir, 0.5, 0.33, 0.25, 0.6, etcétera, o fracciones. Entonces, ¿qué sucede? Entonces vemos, en este caso, un- aquí se me fue, aquí sería y es igual a un medio, aquí hay 2, pero es un medio, que es la que tenemos acá. Entonces, siempre a partir de, en este caso, de la primera, a partir de esas son las que ya hemos construido, ¿va? Las que llevamos construyendo acá, que es la que tenemos al inicio, que es la roja, y la celeste, que corresponde a x al cuadrado y 2x al cuadrado. Pero siempre a partir de la primera vamos a construir la demás. Entonces hoy vamos a graficar un medio. Entonces es decir, vamos a dividir estos valores entre 2. Entonces 16 entre 2, 18. 9 entre 2, 4.5. Entonces ubicamos el valor aquí. Vemos que tenemos en menos 3 con 4.5, que es el que se ubicó acá. Entonces decimos 4 entre 2 a 2 y ubicamos el punto. 1 entre 2 es igual a 0.5, ubicamos el punto de 0.5. Y obviamente 0 entre 2 es igual a 0, sigue siendo 0. 1 entre 2 es 0.5. Entonces siempre dividimos esto, ¿verdad? Siempre se trabaja con la primera, que es y es igual a x al cuadrado. 4 entre 2 es igual a 2, ubicamos el punto. 9 entre 2 es igual a 4.5, ubicamos punto. Y 16 entre 2 es igual a 18. Vemos nosotros que ahí tenemos la nueva gráfica, que es en este caso y es igual a un medio de x cuadrado. Esa es la nueva gráfica. Y vemos en este caso las características de esta gráfica que son similares a las anteriores. Entonces, ¿cuáles son las características en cuanto a esta gráfica? Vemos que esta gráfica, a medida que se va haciendo más pequeño el valor de, en este caso que es un medio, sabes que es un medio que se va haciendo más pequeño, entonces se va alejando más del eje, a diferencia de esto, ¿verdad? Cuando se va haciendo más grande, se acerca más al eje, y cuando se va haciendo más pequeño, se va alejando más del eje. Entonces vemos nosotros acá, y si hago nuevamente la entrada aquí, una entrada, y es igual a un medio, uy, y es igual a un medio de x al cuadrado. Vemos la que tenemos acá, que es la de color rojo. Vemos que es un medio. Entonces es más lejos del eje, ¿verdad? Porque a cada vez que se va haciendo más pequeña, se va alejando más del eje. Agreguemos una más pequeña, que en este caso sería, por ejemplo, y es igual a un cuarto, digamos. Un cuarto, un cuarto de x al cuadrado. Entonces vemos nosotros que acá se hizo mucho más pequeña. Esta es la de un cuarto.
la de un cuarto de kilo. Se va alejando más a medida que se va haciendo más pequeña la, en este caso el valor de A se aleja del eje, del eje Y. Entonces, por ejemplo, es la que tenemos acá. En este caso, lo básico. Vamos a ver si encontramos acá algo que quería colocarle acá. No, pero este es para las cuadrículas. Que no. Vemos nosotros ahí la característica de la ecuación, que a medida que se va alejando del eje, se va haciendo mucho más, a medida que el valor de A se haciendo más pequeño, se aleja del eje. Entonces, esas son las características en este caso de las ecuaciones cuadráticas que hemos visto, tanto cuando el valor, tanto cuando el valor de A es igual a 1, como cuando el valor de A es mayor que 1 y también cuando el valor de A está entre 0 y 1. En la próxima clase vamos a trabajar con ecuaciones cuando los valores de A son menores, en este caso que 0, que serían prácticamente los negativos.